Hare Krishna, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, continuamos con la lectura del Bhagavad Gita. Eh, Hoy ha habido dos lecturas. Hace algunos momentos terminó Hari Lilamrita Prabhu de leer una parte del Bhagavad Gita. Yo voy a pasar al verso siguiente y estamos leyendo el capítulo 8, que se titula Alcanzando al Supremo. Y como el título del capítulo explica, y principalmente se refiere al objetivo de la vida y particularmente el momento en que finaliza nuestro ciclo vital. Donde vamos a fijar el propósito de nuestra vida dentro de la concepción de la eternidad del ser y de la transmigración o del paso del ser, del alma espiritual a otra instancia. Entonces, así como cuando se termina un ciclo, un periodo, evaluamos o ponemos como meta hacia dónde vamos. Aquí en este capítulo 8 de la Bhagavad Gita, Krishna lo que está haciendo, explicándole a Arjuna el objetivo supremo de la existencia. Así que voy a pasar a leer el texto de hoy. Ahora toca el texto 11 del capítulo 8. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. El texto en sánscrito dice así: Yat aksharam veda vido vadanti, vishanti yat yatato vitaragaha, yak icchanto brahmacharyam charanti, tatte padam sangrahena pravakshye. La traducción dice: las personas que están versadas en los Vedas, que profieren el Omkar, que son grandes sabios de la orden de renuncia, entran en el Brahman. Al desear esa perfección, uno practica celibato. Ahora te explicaré brevemente ese proceso mediante el cual se puede lograr la salvación. Tenemos el significado, la explicación por Srila Prabhupada, que dice lo siguiente: el Señor Sri Krishna le ha recomendado a Arjuna la práctica del Sat Chakra Yoga, en la que uno coloca en el entrecejo el aire de la vida. Dando por sentado que Arjuna quizás no sepa cómo practicar el Sat Chakra Yoga, el Señor explica el proceso en los versos siguientes. El Señor dice que, aunque el Brahman no tiene igual, tiene diversas manifestaciones y aspectos. En especial para los impersonalistas, el Akshara o el Omkar, la sílaba Om, es idéntica al Brahman. Krishna explica aquí el Brahman impersonal, en el que entran los sabios de la orden renunciante. En el sistema védico del conocimiento, a los estudiantes se les enseña desde el mismo comienzo a proferir el Om y aprender lo referente al supremo Brahman impersonal, mientras viven con el maestro espiritual en completo celibato. De ese modo, ellos llegan a comprender dos de los aspectos del Brahman.
Esa práctica es muy esencial para el adelanto del estudiante en la vida espiritual, pero en los actuales momentos esa clase de vida de brahmachari, de soltero célibe, no es posible en absoluto. La estructura social del mundo ha cambiado tanto que no hay ninguna posibilidad de practicar celibato desde el mismo comienzo de la vida de estudiante. Por todas partes del mundo hay muchas instituciones para diferentes departamentos del conocimiento, pero no hay ninguna institución reconocida en la que se pueda educar a los estudiantes en los principios de brahmachari. A menos que se practique celibato, el adelanto en la vida espiritual es muy difícil. Por lo tanto, el señor Chaitanya, de conformidad con las disposiciones de las escrituras para esta era de Kali, ha anunciado que en esta era no es posible llevar a cabo ningún proceso para comprender al Supremo, aparte del canto del santo nombre del Señor Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nuevamente la traducción del verso dice así: las personas que están versadas en los Vedas, que profieren el Omkara y que son grandes sabios de la orden de renuncia, entran en el Brahman. Al desear esa perfección, uno practica celibato. Ahora te explicaré brevemente ese proceso mediante el cual se puede lograr la salvación. Tasmai Sigura Namaha. Entonces se está presentando, Srila Prabhupada está presentando lo que se conoce como el Brahman impersonal. La escuela Brahmananda, el sendero del Brahman impersonal, en su aspecto más radical, digamos, o más auténtico, para no usar una palabra que parezca que desmerezca este sendero, ¿no? En su aspecto más original, es lo que se esparció en el mundo, la filosofía que se conoce como la filosofía Advaita de Sri Shankaracharya. Es la filosofía que prendió en el mundo y la que hoy podemos ver que va acompañada de la práctica de la gimnasia del yoga. A ver, muchos practicantes de yoga saben que yoga no es gimnasia, pero en la mayoría de los casos, casi podría decir en la totalidad de los casos, cuando se habla de yoga se va a referir a la gimnasia. Por eso encontramos la gimnasia que está relacionada con el bienestar del cuerpo, ¿sí? Con esa gimnasia yoga está el interés es poder tener una mejora en nuestra vida. En la vida del que practica la gimnasia del yoga, la idea es poder estar saludable. Por eso el yoga generalmente se alinea con las prácticas saludables, alimentación saludable, etc. Y vemos, por ejemplo, yoga prenatal,
o acro yoga, o yoga artístico, yoga para la salud. Y cuando se avanza un poco más en lo que se conoce como la filosofía del yoga, en general y en manera bastante amplia se aborda el Advaita Vedanta. Ahora bien, el Advaita Vedanta en la historia de las escuelas filosóficas de India es una entre otras escuelas filosóficas. Ocurrió que a finales del 1800 se realizó el primer Parlamento Mundial de las Religiones. O sea, lo que voy a pasar a contar es por qué esa filosofía Advaita Vedanta fue y no otra. Hubieron otras filosofías, Dvaita Vedanta, Visistadvaita Vedanta, Dvaita Advaita Vedanta. Hubo varias filosofías o varias formas en que se interpretó el Vedanta. O sea, Advaita Vedanta es una manera en que se interpretó el Vedanta. Es una forma de interpretación. Entonces, la filosofía Advaita Vedanta, que fue, no recuerdo, o sea, cronológicamente en que habrá sido en el 800, 700, 800, no recuerdo bien el momento en que Sri Shankara estuvo propagando esta visión o esta comprensión o esta interpretación del Vedanta en India. Pero cuando se realiza este primer Parlamento Mundial de las Religiones, que se realizó en Chicago, el propósito era que había religiones en el mundo que estaban muy bien representadas, pero no se estaba considerando las religiones nativas, aborígenes, lo que se conoce también como ¿cómo se dice? Cuando hay visiones distintas del universo, las distintas cosmovisiones, no se estaban considerando. Entonces el propósito fue poder reunir la mayor cantidad de visiones y religiones. Y luego se hicieron otros parlamentos con distintos títulos o propósitos. Una de esas reuniones fue, porque esa fue la primera, pero luego hubo otra que se centró en el SIDA, en la enfermedad del SIDA, otra en la ecología, en el calentamiento global, otra en la tolerancia en el mundo. O sea, cuento esto para que se entienda más o menos de qué se trataba este Parlamento de las Religiones, para que se entienda un poco cuál fue el propósito. Y en ese primer encuentro participó un famoso que hasta ese momento solo había tenido algún reconocimiento en India, pero obviamente a partir de haber formado parte de este Parlamento Mundial, y también porque había avidez de saber cómo era esa rica filosofía de India, filosofía que debido a la gran variedad es bastante complejo abordar. Lo que se encierra dentro de lo que se denomina hinduismo. Que incluso hay divergencias porque
por una cuestión jurídica se eligió el hinduismo, pero hasta el día de hoy hay discusiones todavía sobre que hay cosas que no son, incluso sobre la misma palabra hinduismo. Srila Prabhupada menciona, Srila Prabhupada dio una conferencia en Londres, me parece, estoy casi seguro que fue en el año 1969. Esa conferencia está transliterada en la introducción del Sri Sopanishad. Y ahí se puede leer que Srila Prabhupada va a explicar, apenas introduce la charla, apenas comienza la charla, ya desde el comienzo, que la palabra hinduismo es una palabra foránea. Y de hecho no es una palabra, o sea, foránea en el sentido de que es una designación extranjera hacia el pueblo que vivía en Bharata, en India. No es una autodenominación, no es una autodenominación de las personas que siguen el Vedanta. Bueno, y esto está corroborado históricamente, de que fue así, de que esa designación, de hecho, uno de los grandes historiadores, se lo reconoce como el padre de todos los historiadores, que fue Heródoto en Grecia, se refería digamos, ya apareció la designación de hindúes, no sé, siglo V a.C., donde había incluso una gran interacción entre Grecia e India. Y entonces lo que quiero decir es que es algo que se puede seguir los registros y entender que ya desde la denominación se trató de englobar todas las distintas interpretaciones que se hicieron del Vedanta. Entonces, en ese primer Parlamento Mundial de las Religiones, este Swami, seguidor de la filosofía Advaita Vedanta de Shankaracharya, planteó budismo, planteó este término foráneo, de acuerdo a las palabras de Srila Prabhupada, hinduismo, y también planteó altruismo, igualdad entre todas las religiones. Pero muy poco, digamos nada, de las otras miradas que existían del Vedanta, las otras comentarios o interpretaciones que hubo del Vedanta. Shankaracharya, creo que mencioné, no sé si era el año 700, 800, alrededor de esos años, no recuerdo ahora la cronología, lo que va a hacer, porque anterior a Shankaracharya, Buda había rechazado los Vedas. Si bien Buda es uno de los avatares mencionados en los Vedas, o avatares mencionados en los Vedas, él realiza una acción aparentemente contradictoria, pero lo hace en función de proteger los Vedas. Como a veces para proteger algo lo tenemos que o aislar, o ¿cómo se dice cuando se le ponen protección alrededor? Como los monumentos, que para que los monumentos no sean vandalizados por personas que no tienen comprensión acerca de
de ese monumento o de lo que puede significar un monumento histórico o de alguna persona reconocida, personas que no o no les den importancia pueden vandalizar, ¿no? Como vieron con aerosol, ponen el corazoncito y la flecha, cosas que no superficiales, ¿no? Entonces, para proteger los Vedas, de la misma manera, Buda filosóficamente crea un cerco de protección para alejar a las personas que estaban realizando una mala interpretación de los Vedas. Específicamente, lo más importante, había varias malas interpretaciones, pero con respecto a la renuncia, había muchas interpretaciones, pero la principal mala interpretación que se estaba realizando era cometer violencia hacia los animales, realizando una lectura parcial, tapando una parte de los Vedas y leyendo otra, donde solamente leyendo la parte donde se mencionan los sacrificios animales, sin entender el contexto. Entonces, la tendencia, la violenta tendencia de matar animales o criar animales con el propósito de alimentarse, fue una de las causas por las que Buda, siendo un avatar, va a proteger los Vedas, alejando a las personas en India de los Vedas. Esto es habitual, muchas veces se hace. Esto como hay unos, en los aspectos legales también se utiliza el distanciamiento. Cuando hay dos personas o una persona que está siendo agredida por otra, se hace la presentación frente a la ley y la ley hace emite, ¿no?, una orden de no acercamiento, ¿sí? Se emite una orden de no acercamiento para que la persona que está cometiendo esa violencia no se acerque a la víctima, porque es sabido que va a cometer violencia. Entonces, de la misma manera, se separa a las personas de los Vedas, se las aleja. Y Buda rechaza los Vedas y presenta una filosofía basada en la ética, donde él consideraba que eso sí, estas personas, antes de malinterpretar los Vedas, podían realizar. Y es interesante en relación al verso de hoy, donde se menciona el Sat Chakra Yoga, del que el principal, y valga la redundancia, el principal principio de Buda fue ahimsa, no violencia. Porque cuando vemos el Sat Chakra Yoga, ¿no?, la primer parte, el primer anga de estos 8 partes del proceso del yoga, de la Astanga Yoga, es el niyama, que es evitar actividades que perjudiquen el desarrollo espiritual. El primero es ahimsa. Ahimsa, luego viene veracidad. Bueno, Buda va a centrar su
su filosofía en ahimsa, porque justamente lo que se estaba cometiendo era violencia al matar animales inocentes. Entonces él dice, no violencia, no seamos violentos. Para el desarrollo espiritual es necesario, entre otras partes, la no violencia. En el Ashtanga Yoga lo primero que se aparece en el yama es ahimsa, luego satya, veracidad, y así, ¿no? Entonces, sin embargo, la filosofía budista no tuvo mucha repercusión dentro de India. De hecho, se expandió fuera de India. Por eso vemos budismo en Tailandia, budismo en Birmania, budismo en Camboya, budismo en Vietnam, budismo en Japón, pero la mayoría de las escuelas no están en India. Los hindúes son seguidores, un momentito por favor, digamos que en India un segundo. Tiene una riqueza, siempre tuvo una riqueza, que fueron los Vedas, las escrituras de los Vedas, hasta el día de hoy. Entonces la población tenía una inclinación hacia los Vedas. Entonces, ¿quién vino? Vino Shankaracharya. El budismo tuvo dentro de India su auge también en el siglo V, más o menos, antes de Cristo. Shankaracharya aparece 1200, 1300 años después. A ver, quiero hacer mención a algo. Tengamos en cuenta que antes de estas filosofías y durante miles y miles de años, el Vedanta ameritó siempre la correcta interpretación del Vedanta, sin interpretaciones sesgadas, y me refiero a sesgadas no como en el mal sentido, sino a veces necesariamente sesgadas, como el caso de Buda, que fue necesario el alejamiento de las personas hacia los Vedas, pero se lo puede entender como un sesgo, como una desviación. Shankaracharya hizo lo mismo. Shankaracharya evidentemente, históricamente y de manera fundamentada, los que estudian, los que han ido estudiando el Vedanta, se puede comprobar que Sri Shankara realizó una interpretación que se conoce como, en las escrituras hay dos líneas de interpretación. Una es exégesis, ¿no?, donde uno extrae la correcta comprensión y presenta el correcto comentario de una escritura, cuando se hace una tesis, ¿no?, por ejemplo. Cuando se presenta una tesis, los profesores o el tutor al que se le presenta hace una corrección de esa tesis, direccionando la tesis hacia la correcta interpretación del texto. Eso es una exégesis, es la correcta interpretación del texto. Y después está la exígesis, que es la interpretación personal con motivaciones o sesgada.
Entonces, cuando se analiza la interpretación Advaita Vedanta que hace Shankaracharya del Vedanta Sutra, ese comentario de Shankaracharya se lo conoce como el Sariraka-Bhāsya. Cuando se analiza el Sariraka-Bhāsya, cuando todos los eruditos posteriormente y hasta el día de hoy, los académicos, los que estudian los Vedas, analizan la interpretación que hizo Shankaracharya, se vuelve evidente que hizo una interpretación sesgada. Incluso el propio Shankara, el propio señor Shiva, en el Padma Purana, va a reconocer eso, lo va a expresar, y se lo va a expresar a su esposa. Entonces le va a decir a ella, esto está en el Padma Purana, o sea, vuelvo a lo mismo, todo esto se puede comprobar históricamente y escrituralmente. Le va a explicar a su esposa que le dice, mira lo que voy a hacer, voy a dar esta mala interpretación con el fin de desviar esta filosofía. Y él mismo explica que lo va a hacer de tal manera va a contaminar, ¿sí?, el Vedanta, que incluso una persona avanzada en el conocimiento espiritual, por leer este Vedanta y por buscar entender el Vedanta, va a caer de esa posición, expresado directamente por Sri Shankara, por el señor Shiva. Entonces, ¿cómo es esta interpretación que hace Sri Shankaracharya? Él va a... Ahora, Shankaracharya va a realizar una gran obra también, o sea, porque hay un propósito. ¿Cuál es la gran obra de Shankaracharya? Como los Vedas habían sido rechazados y la filosofía budista había tenido un auge muy importante, hasta cierto punto dentro de India, después de Shankara refuta el budismo, y ahí el budismo prácticamente sale de India. Todos los maestros budistas se dispersan en Asia. Pero ¿cuál es el punto importante de Shankaracharya? Porque también es un avatar. O sea, también es un avatar. Parece como una misión de falsa bandera, ¿no? O sea, lo importante de Shankaracharya es que vuelve a la gente al Vedanta, a los Vedas. Vuelve a revalorizar los Vedas. Pero en el estadio impersonal o monista. Acá hago una pequeña aclaración. Shankaracharya vuelve a presentar los Vedas, pero en el estadio monista o impersonalista, ¿cierto? Ahora bien, hay algunos seguidores de Shankara que desconozco mucho, calculo que el motivo debe ser porque han estudiado otras interpretaciones del Vedanta, de otros acharyas, que están presentando la filosofía de Shankaracharya como no tan monista, y algunos incluso como ni siquiera monista. Perdón, sí, monista, a ver, aclaro lo que me refiero monismo de manera resumida para poder seguir. Monismo se refiere a que el alma individual
y el alma suprema, Vishnu y la Shiva, son lo mismo, exactamente lo mismo, sin diferenciación. Es una especie de panteísmo. Es como algunos seguidores de Shankaracharya hoy niegan que Shankaracharya sea panteísta, que no era tanto. Entonces estaba, bueno, y esa es la filosofía de Shankaracharya. La unidad total a ver, en el sentido de que yo soy Dios, vos sos Dios, Krishna es Dios, Shiva es Dios, Parvati es Dios, Ganesha es Dios, todo es Dios, todos somos Dios. Pero estamos en una ilusión, así como algo irreal. Digamos que esta es la explicación más radical de la filosofía Advaita Vedanta. Ahora, el más importante de todos, que refuta esta filosofía Advaita Vedanta, o sea que la única realidad es Brahman, no hay ninguna otra realidad, y Brahman somos todos. Si yo soy el adorador, soy Brahman. El objeto de adoración también soy yo, también es Brahman. No le busquen explicación porque no la tiene. Entonces, pero no hubo un solo acharya que refutó el Advaita Vedanta, hubo varios acharyas y prácticamente, incluso hasta el día de hoy, Srila Prabhupada explica que incluso hasta el día de hoy el Advaita Vedanta, que todavía siguen algunas escuelas Advaita Vedantas al sur de India, en algunos otros lugares, pero particularmente en el sur de India, aún hoy siguen siendo derrotados por la filosofía Vishishtadvaita de Ramanujacharya, principalmente. O sea, los debates continuaron, pero no hay éxito de esta filosofía Advaita Vedanta hasta el día de hoy. Prabhupada dice que en el sur de India todavía siguen siendo derrotados cuando intentan debatir con los Vaishnavas, seguidores de Ramanujacharya. Ramanujacharya fue cronológicamente el acharya siguiente a Ramanujacharya, y se puede decir que ha sido uno, hasta cierto punto, el más grande exponente de la filosofía Vedanta y particularmente de la filosofía Vaishnava. Lamentablemente el tiempo ha pasado. Yo prefiero tratar de cerrar acá. Voy a explicar un poquito esta filosofía de Vishishtadvaita Vedanta, los 2 o 3 puntos que alcanzo a comprender, porque es bastante extensa, se me escapa también, son puntos filosóficos porque se entra en muchos detalles, y no es solamente Ramanuja. Luego viene Madhvacharya, con el Dvaita, digamos, puro prácticamente, que es la diferenciación completa entre Vishnu
y la Shiva. Hay una diferenciación completa. Luego viene la filosofía Advaita, Dvaita o Dvaita Dvaita de Nimbarka Swami. Luego la gran filosofía Advaita Achintya Veda Veda Tattva de Chaitanya. Sudadvaita de Vallabhacharya. Bueno, lo que trato de demostrar es que es son tantas cosas dentro de la filosofía, los estudiosos se dedican a profundizar en tantos detalles. Lo que hace Ramanujacharya, como la filosofía de Ramanujacharya es Vishishta Advaita, o sea, es Advaita, es monista, no, o sea, es la unidad, pero hace categorizaciones. Dice, sí, o sea, así como Shankaracharya presenta la filosofía Advaita, de la unidad completa, Ramanujacharya rechaza eso y lo que va a explicar es que hay sustancias y categorías que se pueden diferenciar. No es que todo es uno en un sentido, pero dentro de esa unidad hay diferenciaciones. Y ahí hace la diferenciación entre Ishvara, la persona suprema, y la Shiva. Y esa diferenciación la hace en función de una contradicción importantísima. Ramanujacharya va a encontrar una contradicción que hace que sea imposible que todos seamos Dios. Y esa contradicción es que si el Brahman carece de ignorancia, carece de avidya, de ignorancia, el Brahman no puede caer en las redes de la ignorancia. Es una contradicción. Entonces, si quien cae a las redes de la ignorancia tiene una categoría, y la persona suprema que no puede caer en las redes de la ignorancia, el Brahman supremo, es otra categoría. Entonces hace esa primera diferenciación. Esto es Vishishta Advaita. Hay una diferenciación. Es la unidad diferenciada o categorizada. La Shiva puede caer en ilusión, puede caer en ignorancia. Ishvara no. Y luego, contrario a Shankaracharya, Ramanujacharya va a presentar Maya como real, no como algo irreal, ilusorio. Y un poco para concluir, como dicen algunos devotos, todas estas filosofías previas a Chaitanya, o que acompañaron a Chaitanya, sirvieron para apuntalar la filosofía Achintya Veda Veda Tattva de unidad y diferenciación simultáneas. Y cuando se analizan, porque si empezamos a meticulosamente analizar este mar prácticamente insondable de filosofías donde nos podemos perder, Chaitanya va a traer la conclusión, el Siddhanta, que es el amor por Dios.
Pero lo interesante también, hay otro punto que me resulta interesante transmitir antes de terminar, es que prácticamente cuando se estudian los otros tipos de filosofías fuera de India, no se encuentran tanta riqueza filosófica. Incluso que muchos filósofos concuerdan, muchos estudiosos, historiadores, académicos, que la exponencia mayor del conocimiento en Occidente o fuera de India se lo llevan los filósofos griegos. Ni siquiera, si bien sí, eso se podría decir que es así, ni siquiera ahí se puede encontrar tanta riqueza, tantos textos, tanta profundidad y y una conclusión tan excelsa como la que presentó Chaitanya. Así que creo que, como todos sabemos, la mayor riqueza que este movimiento Gaudiya Vaishnava o Madhva Gaudiya Vaishnava, Madhvacharya también presentó su filosofía, no recuerdo cómo se llamaba, recién lo mencioné. Dvaita puro. Entonces nuestro movimiento de Madhva Gaudiya Sampradaya o Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya, la mayor riqueza que tenemos, como se ha mencionado tantas veces, es el conocimiento que se encuentra en los libros de Srila Prabhupada. El conocimiento que es necesario. Esa es la parte necesaria que debemos transmitir a la sociedad. Tenemos muchas otras cosas, ¿no? Para poder entrar a nuestra práctica. Prabhupada lo explica en el significado del verso que leí hoy. Para poder entender el Vedanta es necesario Brahmacharya. Y Brahmacharya no es ninguna otra cosa, no es nada más que celibato. Y más de lo que se comprende como celibato. Brahmacharya tiene 8 aspectos, más de lo que a veces celibato se entiende únicamente como no vida sexual. Pero Brahmacharya es más que eso. Por ejemplo, ni siquiera pensar. Entonces, esas escuelas, Shankaracharya llevó ese principio de Brahmacharya para su escuela Advaita Vedanta. Pero nuestro movimiento de conciencia de Krishna permite, o sea, no hay ninguna restricción, no tenemos restricciones, podemos ingresar a nuestra práctica de conciencia de Krishna sin ningún tipo de restricción, cosa que en otras escuelas era un requisito ineludible. Entonces podemos ingresar solamente con el canto de los santos nombres. Ya comenzamos la práctica con el canto de los santos nombres y ya estamos en el medio de la práctica. Por ejemplo, la Ashtanga Yoga, antes de comenzarla había niyama, niyama, o sea, distintos procesos. Nosotros ya podemos entrar en el proceso sin ningún tipo de restricción ni principio por el canto de los santos nombres. Entonces, hay muchas partes de nuestro proceso. La adoración de la deidad, o sea, básicamente, ¿no? O sea, resalta, pero no básicamente, sino como resalta la adoración de la deidad.
Pero la energía principal de nuestro movimiento de conciencia de Krishna se basa, o debería basarse, si analizáramos, por ejemplo, nuestro movimiento de conciencia de Krishna, yo desconozco los análisis que se pueden haber hecho, pero deberíamos tener un mayor volumen de energía, de recursos, de presupuesto, de devotos, abocados a transmitir la riqueza de los libros que tenemos. Ojalá podamos hacerlo. Ojalá podamos cumplir esa misión de Srila Prabhupada. Él había expresado varias veces que su aporte más importante eran los libros. Y dentro de todo lo que, y esto es quizás una apreciación personal, dentro de todos los aspectos necesarios alrededor de la importancia de los libros de Srila Prabhupada, hay muchos aspectos necesarios, pero mi apreciación personal, y creo que muchos van a coincidir, que el aspecto necesario más importante es la comprensión de los libros para poder transmitirlos. Para poder transmitir esto es necesario comprenderlo en la medida de la capacidad que cada uno tengamos. Y el esfuerzo principal en eso, porque la importancia de los libros tiene muchos aspectos, ¿no? Los libros tienen que ser impresos, tiene que haber personas que hagan las correcciones, tienen que ser bien presentados, diseñadores para que sean atractivos, que no se deshoje el libro cuando lo abrimos. Los libros tienen que ser, tiene que haber una logística de venta de libros, de distribución, para que la gente pueda adquirir los libros, plataformas virtuales, todo es importante. Sin embargo, ¿de qué sirven los libros si no hay quien pueda estudiarlos, quien pueda transmitir ese conocimiento? Y por eso le damos la bienvenida a todas aquellas personas que tienen capacidades, y por eso nuestro movimiento se centra en buscar y en llegar. Prabhupada también es lo que quería, llegar a esas personas que Prabhupada lo expresó de muchas maneras. Poder establecer un puente con los ambientes intelectuales y no quedarnos solamente en los aspectos básicos de la conciencia de Krishna. Bueno, muchas gracias. Le agradezco la oportunidad a los devotos que me permiten poder realizar esta lectura del Bhagavad Gita. Hare Krishna.